Ahora con el ejemplo número 3. Como pueden ver acá, igual estoy utilizando la misma función, pero ¿qué cambió ahora? Cambió el dominio. Antes habíamos utilizado dominios que eran conjuntos en los que solamente aparecían 4 o 5 elementos, ¿verdad? O sea, conjuntos muy pequeños y además finitos y numerables. En cambio, este conjunto es distinto. Aunque visualmente es más pequeño que los otros, el concepto de él es mucho más amplio, porque estos corchetes significa que tome todos los números reales que van desde -3 hasta 4. Y eso significa que entonces dentro de él hay infinitos números, ¿ok? Precisamente por eso es que no aparecen no se muestran todos los elementos como en los ejemplos anteriores que nos mostraban todos los elementos. Aquí es imposible mostrar todos los elementos porque son infinitos. Infinitos, infinitos, infinitos. O sea, un infinito denso, ¿ok? Entonces, esta notación nos dice que tomemos todos los números que van desde -3, incluyendo al -3 porque el corchete está cerrado, hasta 4 sin incluir al 4 porque el 4 está abierto. O sea, está por ejemplo el 3,99, está el 3,999, está el 3,9999. Hay infinitos números antes de llegar a 4, pero no incluye al 4. ¿Ok? Entonces, este conjunto de acá es imposible que nosotros lo representemos mediante diagramas de Venn, porque en los diagramas de Venn tendríamos que escribir todos los elementos y aquí hay infinitos elementos. Como hay infinitos elementos en el dominio, entonces en el ámbito se me van a generar a lo más infinitos elementos. Puede ser, dependiendo de la función, que no se me generen infinitos, pero al haber infinitos acá, a lo más voy a tener también infinitos elementos en el ámbito. O sea, cuando yo le vaya aplicando la función a cada uno de los números que está acá, voy a ir generando infinitos números que van a estar acá en el codominio. ¿Ok? Ahora, este codominio es infinito. El ámbito probablemente también va a ser infinito. Pero no quiere decir que porque el ámbito es infinito se usa todo el codominio. En el codominio acá en este caso nos van a sobrar infinitos números, de hecho. Ok, para poder entender mejor este concepto, nos vamos a ayudar con la gráfica de la función, la que hice en GeoGebra, y aquí a mano le hice unos arreglos que me indican la posición de los corchetes. Entonces, recordemos que nuestro plano cartesiano se forma por eje X, eje Y. Las X corresponden a las preimágenes. ¿Ok? O también podríamos decir que en el eje X va a estar nuestro dominio. Las Y van a corresponder a las imágenes. O también podríamos decir que en el eje Y va a estar nuestro ámbito. Recuerden que el ámbito es el conjunto de todas las imágenes. El codominio es el conjunto que contiene al ámbito, ¿ok? O sea, en el codominio están todas las posibles imágenes, pero no todos los números que están ahí son imágenes. Recuerden que pueden sobrar un montón. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, primero para poder entender la gráfica, ustedes tendrían que devolverse a uno de los primeros videos que yo les había dado en la guía 1, donde les explicaba cómo se grafica una función, ¿verdad? Entonces, recuerden que la función me va generando pares ordenados, que son puntos en el gráfico. Los pares ordenados siempre son de la forma X y Y, ¿ok? Donde X es el valor que yo metí en la función y Y es el valor que la función me devolvió. Esto me genera un puntito o una dirección en el plano. Entonces, cuando yo le aplico la función a todos los infinitos números que hay en este intervalo,
él me va a generar infinitos puntos. Y cuando yo los grafico, se me va a formar esta línea. Esta línea está formada por infinitos puntos, ¿ok? ¿Por qué se forma una línea recta? Por la forma algebraica de la función, porque el x está elevado a la 1. Todas las funciones que tienen un x elevado a la 1, cuando uno las grafica, se forma una línea recta. Puede ser una línea recta que va subiendo como esta, o podría ser una línea recta que vaya bajando. Pero siempre que x está elevado a la 1, se va a formar una línea recta. Entonces, voy a marcar acá en el eje X el dominio. Vean que nuestro dominio es desde menos 3 hasta 4. Entonces, mi función recorre todos los números que van desde menos 3 hasta 4. Este es el dominio, ¿ok? Entonces, la función va recorriendo todos los infinitos puntos que se encuentran aquí. Entonces, ella toma un valor, lo calcula y obtiene un resultado. Entonces se dibuja el puntito. Toma otro valor, obtiene el resultado, se dibuja el otro puntito y así hasta que se forma una línea continua de puros puntos infinitos, ¿ok? Esos valores que ella me devuelve son los valores en el eje Y o son los que le van dando altura a esta función, ¿verdad? Entonces, esos valores que ella devuelve, recuerden que son el ámbito. Entonces, nuestro ámbito se va a representar acá en el eje Y, se va a marcar en el eje Y. Se va a ir marcando lo que la función utiliza del eje Y, ¿ok? ¿Verdad? Vean que el punto más bajo de acá de la función está asociado aquí al punto más bajo del ámbito y el punto más alto de la función está asociado aquí al punto más alto. Esto no siempre sucede en este orden, esto pasa así, que el más bajo quedó con el más bajo porque la función es creciente, pero si fuera decreciente queda al revés, el más bajo queda con el más alto. Entonces, el más bajo en el dominio, en este caso, quedó con el más bajo en el ámbito se lee en el eje Y. Y el más alto en el dominio, que sería el 4, quedó con el más alto en el ámbito, que pareciera aquí que es 7, pero ahorita lo vamos a calcular. Entonces, ¿qué les quiero decir con la gráfica? Que bueno, para poder calcular nuestro ámbito es imposible calcularlo utilizando todos los elementos que están en el dominio, como lo hicimos en los ejemplos anteriores. ¿Por qué es imposible? Porque aquí hay infinitos números, entonces yo no puedo empezar a calcular uno por uno para ver quiénes son los elementos del ámbito. Entonces, como esto es una función continua, o sea, es una línea continua, yo puedo ver dónde empieza esa línea y dónde termina, ¿verdad? Y eso me va a decir también dónde empieza el ámbito y dónde termina el ámbito, ¿ok? Entonces, para yo poder calcular el ámbito cuando el dominio es un conjunto infinito, lo que tengo que hacer simple y sencillamente en este caso es tomar los extremos. Ahora, esto solo se puede hacer cuando la función tiene una sola monotonía, o sea, solo va creciendo o solo va decreciendo. Si mi función hace esto, que primero crece y luego decrece, yo no podría tomar los extremos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En esta práctica, todas las funciones que tienen dominio infinito son líneas rectas que solo o van a crecer o van a decrecer, entonces no vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, para calcular el ámbito o la parte del eje Y que sí usa esa función, lo que vamos a hacer es tomar los extremos del dominio y calcular la imagen de cada uno de ellos. ¿Ok? Por decirlo así, vamos a armar el par ordenado de este extremo y el par ordenado de este otro extremo. Y así nos vamos a dar cuenta cuáles son los extremos del ámbito. ¿Ok? Los extremos del dominio me van a dar los extremos del ámbito. Entonces vamos a calcular f de menos 3 y también vamos a calcular f de 4. ¿Okay? ¿Qué sería f de menos 3 en esta función? Sería menos 3 más 3 y eso me da 0. ¿Okay? De aquí se me genera el par ordenado menos 3, porque la x vale menos 3, coma 0, que es lo que me está devolviendo la función. Este es el valor, este de acá es el valor que yo le meto a la función y este de acá es el valor que me devuelve la función.
¿ok? Este par ordenado, menos 3,0, se ubica aquí en el plano cartesiano, justamente aquí. En X vale menos 3 y en Y vale 0, tiene altura 0, ese punto. Es este par ordenado que obtengo acá. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro extremo de la función, con 4. Entonces, mi función para el valor 4 quedaría así. 4 más 3 es 7. Entonces, de acá se me genera el par ordenado 4,7. Igual, ¿verdad? Este es el valor que yo le ingreso a la función y este otro es el que ella me devuelve. Entonces me voy acá y vengo y lo grafico. ¿Por qué lo voy a graficar con un círculo sin rellenar o un círculo abierto? Porque el corchete en 4 está abierto. Entonces en la gráfica también tiene que quedarme el círculo sin rellenar. Vean que en menos 3 está cerrado y yo lo hice aquí cerrado. ¿Ok? Entonces, estos valores que yo obtuve aquí son los extremos en Y. Véanlo aquí. Va de 0 a 7. ¿Ok? Ese es el ámbito. Entonces, ¿cómo voy a contestar acá? Bueno, primero, el dominio. Ahí. El dominio. Igual es el conjunto que me están dando, que sería de menos 3 hasta 4. El codominio también me lo están dando. El codominio en este caso son todos los números reales, que gráficamente sería todo el eje Y, ¿verdad? Pero vean que la función no usa todo el eje Y, ella usa solo desde 0 hasta 7. Entonces, el ámbito va a ser el que va desde 0 hasta 7 y le tengo que poner corchetes, pero para poner los corchetes tengo que devolverme y revisar. En el 0 me voy a venir acá donde está el 0. El 0 salió de menos 3 y menos 3 está cerrado. Entonces el 0 tiene que ir cerrado. Es este par ordenado de acá, el menos 3,0. El puntito está cerrado, entonces el corchete en 0 va cerrado. El 7 salió del 4, el 4 está abierto, entonces este corchete va abierto. Y vean que aquí la función cuando Y vale 7, ella está abierta, entonces esto tiene que ir abierto. Algo adicional que me piden acá es que calcule f de 0. Como f de 0 está en el dominio, ¿verdad? De la función, el 0 está dentro del dominio, yo lo puedo calcular. Entonces f de 0 va a ser la función evaluada en 0. Vean que es la misma función, el número más 3, x más 3, ¿verdad? Que sería este criterio que nos están dando acá. Y esto me va a dar 3. Esta sería la respuesta. F de 0 da 3. ¿Qué quiere decir esto? Que 0 es preimagen de 3 o que 3 es imagen de 0. Si quiero graficar esto, si quiero convertirlo en par ordenado, el x vale 0, el y vale 3. Recuerden que x es el número que le meto a la función y 3 es el número que ella me devuelve. Entonces, igual si lo quiero graficar aquí, digamos, si lo quiero ver gráficamente, entonces me ubico en el 0 en el eje X y subo hasta 3, es este punto de acá, vean que la función pasa por ahí, es un punto más de la función. ¿Ok? Entonces, espero que ya con esto les haya quedado un poco más claro de qué es lo que tienen que hacer en los ejercicios y la diferencia entre tener corchetes y tener llaves. Las llaves son conjuntos finitos porque nos van a mostrar, bueno, por lo general finitos, ¿verdad? Por lo menos de los que vamos a trabajar nosotros son conjuntos finitos y nos van a mostrar todos los elementos que contiene el conjunto. En cambio, los corchetes son conjuntos infinitos que solo nos muestran los extremos. Por eso solo van a traer dos números siempre. Aunque ellos tienen infinitos números adentro, solo traen los extremos. ¿Ok? R es toda la línea, todo el eje. Ahora, para resolver un ejercicio de estos, ustedes no necesitan la gráfica. Yo hice la gráfica para que pudieran entender ¿por qué razón? Para calcular el ámbito aquí yo solamente uso los extremos, porque calcular los extremos del dominio me arroja los extremos del ámbito en una función de este tipo.
Si la función fuera cuadrática, no me sirve utilizar esa técnica, pero después vamos a ver cómo se hace. Pero esta técnica sirve para cualquier función que tenga una sola monotonía, o sea, que solo vaya creciendo o que solo vaya decreciendo. Por ejemplo, el otro año vamos a ver funciones logarítmicas y exponenciales, entonces nos sirve esta misma técnica porque ellas tienen una sola monotonía. Pero para cualquier otra función que cambie la monotonía, o sea, que crezca y luego decrezca, ya no nos sirve usar los extremos del dominio. ¿Ok? Entonces, este sería el ejemplo 3. Este documento se los voy a subir en Teams, en la pestaña de archivos, y lo voy a nombrar como ejemplos adicionales para que ustedes puedan descargar el archivo completo.